Saludos amigos, continuando con nuestro tutorial acerca del desarrollo web con Angular 7, vamos a ver las rutas. Uno de los elementos fundamentales de cualquier aplicación web es el poder navegar entre sus diferentes páginas o partes. Angular no es la excepción. De modo que este framework nos ofrece la posibilidad de navegar entre sus diferentes componentes haciendo uso de la directiva routerlink. Veamos. Para trabajar con las rutas vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a llamarle rutas. Vamos a esperar que Angular construya nuestro nuevo proyecto. Una vez finalizado, vamos a abrir nuestra carpeta, la carpeta de nuestro proyecto, con el editor Visual Studio Code. Ustedes pueden hacerlo con el editor que prefieran, yo suelo hacerlo con Visual Studio Code. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro fichero llamado add-module y aquí vamos a importar las librerías necesarias para poder trabajar con las rutas. Vamos a hacer este import desde Angular Router. ¿Cuáles librerías debemos importar? Bueno, debemos importar la librería Routes y la librería Router Module. Con estas dos librerías podemos trabajar la parte básica de las rutas. Luego vamos a salir de nuestro add-module y vamos a ir a nuestra terminal para crear los diferentes componentes que nos van a servir de ejemplo a través de los cuales vamos a ir navegando. Entonces vamos a crear un primer componente llamado componente 1. Escribimos ngc de componente y el nombre del componente. Luego creamos un segundo componente llamado componente 2 y así sucesivamente hasta crear nuestros 4 componentes que con estos componentes estaremos mostrando cómo podemos desplazarnos a través de ellos. Luego vamos a volver a nuestro add-module y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un array de rutas. Vamos a crear una constante, vamos a llamarle rutas. Y esta constante vamos a hacerla del tipo row. Y dentro de esta constante vamos a crear nuestro arreglo de rutas. Vamos a crear una primera ruta llamada... vamos a crear una primera ruta que va a apuntar a nuestro componente 1. Esta será nuestra ruta raíz. Luego vamos a crear las 3 rutas faltantes, una que va a apuntar a nuestro componente 2, otra que va a apuntar a nuestro componente 3 y la última que va a apuntar a nuestro componente 4. Finalmente, en nuestro add-module debemos de pasarle
A nuestro router module debemos de pasarle el arreglo de rutas que acabamos de crear. Luego vamos a cerrar el Add Module y vamos a ir a nuestro Add Component HTML y aquí vamos a realizar los enlaces que van a apuntar a nuestros diferentes componentes. Aquí es que vamos a llamar a las rutas. Vamos a crear una lista. Ustedes pueden hacerlo como prefieran, pero yo voy a hacerlo con una lista porque me parece un poco más práctico, pero ustedes pueden hacerlo con un grupo de párrafos, con un grupo de H1 o de H2, como sea. En este caso yo voy a crear una lista. El primer enlace será a nuestro componente 1. Luego vamos a llamar aquí a la directiva routerlink. Y colocamos el nombre de nuestra ruta. En este caso es la ruta raíz. Luego repetimos este mismo procedimiento 3 veces más. Aquí colocamos nuestra ruta 2, nuestra ruta 3 luego y finalmente nuestra ruta 4. En teoría esto ya debería estar funcionando. Bueno, nos falta crear nuestra etiqueta donde se van a cargar nuestros componentes, la etiqueta router outlet. Aquí es donde se van a cargar los componentes que nosotros llamemos. Vamos a probar. Bueno, tenemos que levantar nuestro servidor primero. Vamos a escribir ng server para que nuestro servidor esté arriba y así poder probar que nuestras rutas estén funcionando. Vamos a esperar que esto termine. Ya ha finalizado, entonces ahora sí podemos probar en el navegador para ver que nuestras rutas estén funcionando. Y efectivamente aquí tenemos nuestras 4 rutas. Sin embargo, debemos de cambiarle los nombres para colocarle los nombres que identifican a nuestros diferentes componentes. Componente 2, componente 3 y componente 4. Ahora sí. Entonces cada vez que nosotros hagamos clic en uno de esos componentes podemos ver cómo se va cargando en nuestra etiqueta router outlet. Así vemos lo sencillo que es trabajar con rutas en Angular. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a crear un componente que le vamos a llamar componente desconocido. Este componente será el que va a aparecer cuando se coloque en nuestra URL o cuando se llame a una ruta desconocida. Vamos a crear nuestro componente, vamos a llamarle componente desconocido. Vamos a esperar a que termine de construirse nuestro componente.
Una vez finalizado, entonces vamos a ir a nuestro Add Module y vamos a colocar una nueva ruta. Pero esta no será una ruta normal, sino que solamente hemos de colocar 2 asteriscos. Con esto le estamos indicando a Angular que cuando se digite una ruta que no está definida en este arreglo de rutas, va a llamar a nuestro componente desconocido. Aquí vamos a colocar un enlace a una ruta que no está definida. Por ejemplo, vamos a colocarle JJ, por así decir, que es una ruta que realmente no hemos creado. Entonces, cuando nosotros llamemos a esta ruta, el componente que va a trabajar esta solicitud será nuestro componente desconocido. Vamos a modificar porque aquí no estamos llamando realmente a nuestro componente desconocido, sino que se nos quedó componente 4, realmente es componente desconocido. Vamos a copiarlo y vamos a colocarlo para que cualquier ruta indefinida llame a nuestro componente desconocido. Vamos a probar ahora. Ahora sí debe de funcionar perfectamente. Como pueden ver, cuando llamamos a esta ruta que no hemos definido, la ruta JJ, llama a nuestro componente desconocido. Pero también lo podemos hacer con otra ruta que no sea JJ. Cualquier ruta que no esté definida va a llamar a nuestro componente desconocido. Esto lo podemos usar para cuando se coloque alguna ruta que no está dentro de la ruta que nosotros hemos definido. Así podemos colocar que la página llamada o el elemento llamado no se ha encontrado. Ahora lo que vamos a hacer es pasarle parámetros a nuestras rutas. Vamos a tomar el componente número 2 y vamos a pasarle un ID. Para trabajar con parámetros solamente debemos de colocar un slash y 2 puntos y luego el nombre del parámetro. Si deseamos colocar otro parámetro solamente debemos de colocar otro slash y los 2 puntos. En la ruta solamente debemos de colocar una coma y luego el parámetro. Si fuesen 2 parámetros colocamos una coma, el parámetro y luego el otro parámetro. Las comas indican los parámetros que le estamos enviando. Aquí podemos ver que nuestro parámetro sí está llegando. Lo podemos ver cómo se marca aquí en la barra, en la URL. Pero ahora nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a modificar este componente, el componente número 2, para que pueda recibir este parámetro que le estamos enviando y pueda mostrarnos, en este caso vamos a mostrarlo por consola. Para esto vamos a ir a nuestro componente número 2. Y aquí vamos a importar 2 librerías que serán necesarias para poder trabajar con los parámetros. Vamos a hacer el import desde Angular Router. Entonces vamos a importar Router y Activate Router. Con estas 2 librerías podemos trabajar los parámetros. Aquí vamos a crear la inyección de dependencias. Vamos a crear una variable llamada, un objeto llamado row, que va a ser del tipo router. Vamos a colocarle router, va a ser del tipo router. Y vamos a crear otro objeto llamado row y este lo vamos a hacer del tipo Activate Router o Activate Row.
Luego vamos a ir al ng-om-init y aquí vamos a llamar nuestro parámetro. Vamos a crear una función de flecha. Y vamos a crear una condición porque vamos a ver si nuestro parámetro realmente está llegando. Vamos a imprimir un mensaje por consola. Vamos a verificar primero que nuestro parámetro no esté llegando nulo. Y si nuestro parámetro está llegando, vamos a imprimir un mensaje por consola que nos va a indicar que sí está llegando a nuestro parámetro. Vamos a probar. Vamos a abrir nuestra consola del explorador. Y efectivamente aquí podemos ver que nuestro parámetro sí está llegando porque se imprime el mensaje a través de la consola. Entonces de esta manera podemos trabajar con las rutas en Angular 7. En nuestro próximo video estaremos viendo los formularios reactivos en Angular 7. Hasta la próxima. Los formularios reactivos en Angular 7.